El cáncer de cabeza y cuello ha aumentado su incidencia en forma significativa en el último tiempo, y especialmente en pacientes jóvenes. Este cáncer corresponde al sexto cáncer en frecuencia a nivel mundial, y en su génesis participan factores de riesgo que son fácilmente prevenibles. Entre los factores de riesgo destacan el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la higiene y hábitos de alimentación. Presta atención a esta entrevista. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Marcelo Veloso, el cirujano de cabeza y cuello del Instituto Nacional del Cáncer y past president de la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello de Chile. Muchísimas gracias por estar, Marcelo, con nosotros hoy día en el programa. Bienvenido. No, muchas gracias a ti, Claudio, por la invitación a tu programa, que me he dado cuenta que es súper visto. Yo ahora en este momento estoy en Puerto Vara y justo estaba viendo tu programa, así que es muy visto y para mí es un agrado y poder entregar información que les va a ayudar a toda la gente. Oye, aprovechemos a mandar un saludo grande entonces a toda la comunidad de Puerto Vara que sé que nos sigue Doctor en Casa. Un abrazo grande para ellos. Y hoy día, a propósito de algo muy bonito que están haciendo ustedes en el tema de la educación, en materia de educar, de concientizar a los pacientes, al diagnóstico temprano, al tratamiento oportuno, en relación a este mes de julio que ustedes han tomado ahí para hablar del cáncer de cabeza y cuello. Me parece muy interesante partir primero preguntándote por esta iniciativa y después obviamente entrar en materia en todo lo que significa esta patología y cómo podemos llegar a tiempo. Bueno, mira, la Sociedad Chilena de Cirugía de Cabeza y Cuello pertenece a un grupo de sociedades internacionales referente al cáncer de cabeza y cuello. Y hace el año 2014, nosotros, la Federación Internacional, que agrupa a muchos países, se junta igual que los mundiales, cada 4 años en diferentes partes, y el 2014 fue en Nueva York. Y en Nueva York, en la ceremonia inaugural, apareció Michael Douglas dando a conocer el cáncer que tuvo, que fue un cáncer de orofaringe, fue un cáncer de cabeza y cuello. Y en ese momento se proclamó y se propuso el día 27 de julio como el Día Internacional del Cáncer de Cabeza y Cuello. Y en relación a eso, todas las sociedades adherentes empezaron a hacer sus campañas. Nosotros llevamos desde hace casi 6 años haciendo esta campaña, que más que conmemorar un día, queremos conmemorar el mes del cáncer de cabeza y cuello, porque es un cáncer, como vamos a ver más adelante, que es poco conocido, y los factores de riesgo que tiene son completamente prevenibles y manejables. Y eso es lo importante, en el fondo, para lo que tú dices, un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Claro. Ahora, cuando las personas piensan, ¿no es cierto?, dicen cabeza y cuello, ¿cómo podemos, en qué cáncer circunscribimos esto? ¿Cuáles son los más frecuentes? Claro, el cáncer de cabeza y cuello comprende un número muy grande de cánceres, claro. Porque tenemos el cáncer de tiroides, el cáncer de piel, el cáncer de las glándulas salivales, pero este concepto del cáncer, de esta campaña está referido principalmente a lo que nosotros llamamos la vía aerodigestiva superior, que es todos los órganos que están ubicados en la zona de la vía aerodigestiva, o sea, cavidad oral, ahí está la lengua, mandíbula, encías, paladar, la zona de la amígdala, que es la orofaringe, la zona de las amígdalas, la zona de la hipofaringe, la laringe. Todas esas zonas son en las que nosotros estamos enfocados en este mes, porque todas tienen un factor de riesgo más o menos como en común. Y en ese sentido, te puedo dar un dato, porque mucha gente, cuando hay personajes conocidos, como que le toma conciencia. Ponte tú, George Harrison, el vocalista de los Beatles, él falleció de un cáncer de laringe, cáncer de esta zona. Claro. Giacomo Puccini, el que escribió varias óperas, ¿no es cierto?, también falleció de un cáncer de laringe. Sigmund Freud falleció de un cáncer de mandíbula. Y para la gente más de nuestra época, más rockera, Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, Eddie Van Halen, el guitarrista de Van Halen, falleció de un cáncer de orofaringe. Dave Mustaine, de Megadeth, hace un par de años atrás desarrolló. Y en eso, en el fondo, trae como al tapete a la gente, porque muchas veces, como son cánceres que no se conocen, pero para que vean que igual un gran número de gente como del espectáculo ha tenido. Así que bueno, eso nos lleva a que la gente pueda tomar como un poquito más de conciencia y en el fondo aterrizar más estos cánceres que uno los ve como tan raros. Tú hablabas, me quedando vuelta, y eso que te pido ahí que entremos en esa materia. Hablaste de prevención, de que en el fondo, si tomamos conciencia, podemos prevenir algunos de estos tipos de cánceres. Así es. De los factores de riesgo, el más importante, que está en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, es el tabaco. El tabaco en cualquiera de sus formas, ya sea en el fondo por combustión, en el fondo cuando se inhala el humo,
o también en la forma de masticar. Lo importante es que el tabaco, cualquier consumo es riesgoso. Partiendo de un cigarro al día, ya aumenta el riesgo. Obviamente, mientras más el tabaco se fume, mayor el riesgo. Hace un tiempo atrás hicimos un programa contigo sobre el tabaco, y yo te contaba que dentro del tabaco hay más de 70 compuestos cancerígenos. Incluso tú te pones, lo lees y te da como cosas en el fondo. Uno jamás se tomaría un jugo en las mañanas con arsénico, con cianuro, cadmio, molibdeno, nitrato, nitrosamina, cianocrinamida, una cuestión terrible. Y eso hay que considerar que la gente, lógicamente no se fuma un cigarro, sino que se fuma más que eso, y eso se está consumiendo permanentemente. Y el otro efecto es el tabaco mismo en la zona de las mucosas, en la forma masticatoria. Ahora, como hemos recibido gente migrante de otras partes donde es común esto de comer, de masticar, yo sabía que también está llegando a Chile una cosa que se llama algo como el chimú o algo por ahí, que en el fondo es un tabaco masticable que se coloca en la mejilla. También en el fondo provoca un efecto local. Y la otra también es que tiene un efecto térmico el tabaco. Y esto es lo más importante, y también lo habíamos conversado para el efecto del tabaco, que también es el fumador pasivo. El que recibe el humo también, en el fondo, está asumiendo un riesgo. El tabaco en el cáncer de cabeza y cuello es el primero, el segundo y el tercer lugar de riesgo, digamos. Altísimo. Después de eso, perdón, y también la marihuana, también te decía la marihuana también tiene un efecto cancerígeno. En el fondo, todos los cigarros, el mentolado, el con filtro, el sin filtro, el que los jóvenes ahora dicen, no, yo me fabrico el mío, así que es mejor porque tiene menos químicos, igual de malo es. En esa misma línea, porque sé que hay más factores, pero en esa misma línea, las vaporeras. También. En el fondo, si siempre, aunque haya una combustión, siempre hay liberación de compuestos. Obviamente la combustión libera más compuestos, pero el vapor, el calor también libera compuestos. Y además, como dije, la temperatura también tiene un efecto local, cancerígeno también. ¿Por qué te pregunto eso? Porque como tú decías, cuando tú el tema del mentolado, del tema de yo me fabrico, del tema, por eso quise meter el tema de la vaporera, son como de repente salidas, comillas, fáciles, dañinas, pero como más fáciles de decir, no, si mira, yo no estoy fumando, yo estoy con la vaporera, estoy feliz. No, si yo no estoy fumando, si son puros mentolados. Siempre como que tratamos de sacarnos el pillo con la cuestión. Y en el fondo, ese mensaje que tú das, pues, Marcelo, porque en el fondo es como, no, o sea, en distintos rangos son todos malos. O sea, todos pueden llegar a producir un problema de cáncer, digamos. Así, y como te decíamos la otra vez, no solamente el cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, de vejiga, de colon, de vesícula, de mama, incluso de cervicuterino, está metido en todos los cánceres, así que el tabaco no. En segundo lugar estaría el alcohol. El alcohol en el fondo en exceso, no el alcohol social, el pisco sour que uno se toma o la cerveza que se toma con los amigos. El alcohol en exceso, y sobre todo cuando se junta alcohol y tabaco, se potencian, más que se sumen. Entonces, el fumar y el tomar en exceso te aumenta el riesgo exponencial, claro. Correcto. Y el tercer factor de riesgo que ha ido cada vez más en alza es la infección por virus papiloma. Tú sabes que el virus papiloma es un virus oncogénico en el fondo, que su material genético se inserta en el material genético de las células en las que se aloja, y que potencialmente puede desbalancear este equilibrio que hay entre los genes que producen tumores y los supresores que hablamos la otra vez. Y en el fondo hace la aparición de estos cánceres. El virus papiloma está súper asociado al cáncer de cuello de útero, y en el fondo es los mismos tipos de virus papiloma son los que llegan a la cavidad oral, en el fondo por transmisión sexual, por sexo oral desprotegido, y se alojan en la zona principalmente de la orofaringe. Eso es amígdala, base de lengua y la faringe, todo lo que se ve como atrás, a donde está la campanilla, atrás, esa es la zona de la faringe. Ahí donde están relacionados estos tipos de cánceres relacionados con el virus papiloma, y lo más importante es que este es un tipo de cáncer que está apareciendo mucho en personas jóvenes. Generalmente antes nuestro paciente era un paciente sobre los 60 años, fumador, tomador, y en malas condiciones generalmente. En cambio, hace unos 10 años atrás empezó a aparecer cada vez más frecuente cáncer en pacientes jóvenes, que no lo veíamos, y sobre todo en esta zona de la orofaringe. ¿En qué rango etario, más o menos, ¿en qué rango etario, Marcelo? Mira, el cáncer de orofaringe está apareciendo alrededor de los 30, 40, se concentra en ese segmento etario.
y en el fondo está asociado principalmente a estos otros factores de riesgo, a la infección por virus papiloma. Y incluso se está viendo que esta sería como una enfermedad diferente a la típica del cáncer de cabeza y cuello asociado a estos otros factores de riesgo. Porque también hay cánceres de orofaringe, de amígdalas relacionados con el tabaco y con el alcohol, pero el que está relacionado con virus papiloma, de hecho, cuando uno los clasifica ahora, uno los clasifica si tienen P16, que es el marcador de virus papiloma, sí o no, porque el tratamiento es distinto y el pronóstico también es distinto. Tienen mejor pronóstico comparativamente con los factores de riesgo antiguos. Marcelo, preguntas, y hemos recibido de repente preguntas, y ahora me viene a la memoria gente que nos ha preguntado, por ejemplo, el tema de la higiene oral, el tema de tu alimentación, ¿influyen como factores? Así es, estos 3 factores son los principales, en el fondo son los que sellan más del casi el 90% de los factores biológicos, pero también están otros, como tú dices, la mala higiene bucal, también está asociada la baja ingesta de frutas, verduras, en el fondo la hipovitaminosis, en el fondo la carencia, bueno, tú has tenido varios problemas de alimentación saludable, sí, antioxidantes, también está asociado. El efecto térmico que te comentaba también, bebidas muy calientes o infusiones muy calientes. De hecho, suponte el mate, si uno lo ve dentro de los factores de riesgo, antiguamente estaba considerado, y yo, bueno, a mí me gusta el mate, y cuando he estado en Argentina y Uruguay preguntando esto a los colegas, oye, ¿qué pasa con el mate? Y en el fondo, claro, el efecto principalmente del mate no es tanto por la hierba, sino por el calor. El calor. Por eso el mate no hay que tomarlo hirviendo. Los que saben tomar mate no lo toman hirviendo, siempre se toma en un punto bajo de ebullición, además para que no se queme la hierba y salga tan amarga. Pero en el fondo el efecto del calor, y hay otros efectos ambientales también en relación a exposiciones a solventes químicos, a ingestión en exceso de embutido o de comidas ahumadas también. Pero los cánceres, los factores de riesgo principales, tabaco, alcohol, virus papiloma. Correcto. Interesante tema, fíjate, trabajar en el tema de la prevención es lo más importante, llegar a tiempo para que los tratamientos, las terapias que nos dan los profesionales de esta área, ¿no es cierto?, sean efectivos y podamos sobrevivir a cánceres que de repente son tremendamente dramáticos, no solamente para el enfermo, para el paciente, sino que para el grupo familiar, para las personas que están cerca. Y yo creo que eso tú lo has vivido ahí en carne propia a través de tu práctica clínica de tanto tiempo. Marcelo, agradecerte a ti, por supuesto, al Instituto Nacional del Cáncer, muchísimas gracias, un saludo especial para la Sociedad Chilena de Cirugía de Cabeza y Cuello, que están trabajando en esta educación, ¿no es cierto?, en este mes que fue el mes de julio con tanto trabajo en esta área. Muchísimas gracias, Marcelo. No sé si tienes algo más que decir, ¿nos quieres contar algo más? Una cosa antes de que se nos quede en el tintero, ¿cuáles son los factores, los síntomas o signos que la gente tiene que consultar rápidamente? La aparición de algún nódulo en la zona del cuello, una adenopatía, en el fondo que decíamos que son ganglios inflamados, cambio en la voz, sobre todo en un fumador, disfonía que dure más de 2 semanas sin un resfriado de por medio, ojo, aparición de úlcera en la zona de la boca, lengua, encía, una úlcera que tiende a crecer, que no sane, que sangre, que puede doler o no doler, también hay que consultar, sobre todo si es fumador, o la aparición de manchas blanquecinas en la zona también de la zona de la cara interna de las mejillas. En el fondo, nosotros promovemos un autoexamen, que todos los días en la mañana cuando uno se cepilla los dientes se mire frente a un espejo con buena luz y vea cómo es su lengua y su cavidad oral, porque uno generalmente no se la mira y siempre uno... Primero conocerla, porque la lengua tiene rugosidades, tiene como zonas papilares, tiene unas zonas más rojizas. Primero conocerse cómo es. Y en relación a eso, si es que aparece una cosa que antes no había, algún nódulo, consultar rápidamente. Dentista, que generalmente son los primeros que ven la boca, o un cirujano de cabeza y cuello, en su defecto un otorrino. Y en el fondo, nosotros hemos tratado durante estas campañas, hacer educación también, atención primaria, así que hay harta capacitación. Lo invito a visitar la página de la Sociedad Chilena de Cirugía de Cabeza y Cuello, que es sochicabezaYcuello.cl. Ahí hay manuales de autoinstrucción, y también en la página de la Fundación Proayuda del Instituto del Cáncer, que es donde yo soy consejero, también tenemos material para que la gente lo vea. Y la idea en el fondo es prevenir y diagnosticar precozmente y derivarlo oportunamente. Así que muchas gracias nuevamente a ti, Claudio, por la oportunidad, y estamos a tu disposición para cualquier educación o cualquier duda que haya de la gente. Contamos con usted de todas maneras, Marcelo, como te dije en algún minuto, lo reitero, Doctor en Casa es una plataforma que tenemos los profesionales de la salud para poder comunicarnos con las personas, y está 100% disponible
para las sociedades científicas y por supuesto para los hospitales y clínicas de nuestro país. Y obviamente para profesionales como tú que tienen esa vocación de enseñar, educar y trabajar en la prevención. Un abrazo grande, que estés muy bien, pásalo muy bien ahí en Puerto Vara los días que estés. Saludos a toda la comunidad, lo reiteramos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La pesquisa precoz del cáncer de cabeza y cuello es de vital importancia y puede ser realizada por un médico, un odontólogo o incluso por usted mismo, y no toma más de 10 minutos. Por eso, siempre es recomendable revisar y observar cualquier anormalidad que aparezca en su cuerpo. Quédese junto a nosotros para más consejos de salud y calidad de vida en Doctor en Casa.